Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Advierto que durante el capítulo de hoy solamente se van a escuchar una serie de quejas, lloros, críticas, lamentos, frases de desesperación. Y ahora hablando en serio, ya sabéis que este es uno de esos capítulos para mí más personales, porque os hablo acerca de mi experiencia inversora, de diferentes activos que he ido probando, de los resultados que me han dado. Y hoy en concreto, en una de mis primeras inversiones, si no la primera de todas, fue una de esas que salió bastante rana. Salió bastante mal. Y también me gustaría contárosla, no simplemente por quejarme y desahogarme, que ya no tiene ningún sentido, sino para ver las conclusiones y los aprendizajes que se pudieron tener. En mi caso, aunque mi experiencia fuese mala, no quiere decir que la vuestra también lo vaya a ser. Esto simplemente... a mí en su día no me funcionó, me fue mal y extraje una serie de lecciones que les quiero comentar, pero si alguien, por ejemplo, la experiencia de la que voy a hablar hoy es de los robots de Forex, os ha ido bien, seguir trabajando con ellos, una cosa no quita la otra. Yo por si acaso voy a contar lo que me pasó y pongo una pequeña advertencia acerca de lo que yo pude extraer de esa experiencia. Bien. En mi caso sucedió que por un paciente que tenía, que se dedicaba al mundo del Forex, de la bolsa, la verdad que fue también una de las personas que más me abrió a conocer este mundo, pues un día hablando con él, yo veía que él vivía bien, y generaba buenos ingresos y no entendía mucho por qué. Me dijo que era a través del trading. Otro capítulo si queréis hablamos de ello, porque hay miles y miles de formas de hacer trading. Hay trading algorítmico, hay trading manual, hay trading automatizado, hay trading en acciones, hay trading en futuros, hay trading en forex. Por no extenderme mucho más, que sepáis que hay una amplia variedad y en concreto yo no tenía ni idea cuando empecé. Os hablo que esto sucedió, pues no sé si fue a finales de 2018 o a mediados de 2019, pero calcular que fácil va a ser 2 años. Una de las primeras inversiones que yo inicié. De hecho, si no recuerdo mal, creo que fue finales de 2018. En este caso, hablando con este chico, me contó que tenía una serie de estrategias automatizadas, que utilizaban unos indicadores muy fiables, que eran en los gráficos, si alguna vez lo habéis abierto, que eran entradas muy seguras, que como que era una serie de un software que garantizaba muy buenos beneficios. Os pongo en situación. Yo acababa de descubrir que era esto del Forex, que era esto de las inversiones, que era esto de la volatilidad, que era esto de la rentabilidad. O sea, yo era casi como un bebé en la guardería y me estaban hablando de la universidad y yo estaba prácticamente con el chupete financiero puesto. Pues bueno, más o menos a mí ya me empezó a picar un poco y empecé a estudiar cómo funcionaba esto del Forex, cómo comprar un activo, venderlo, generar rentabilidades en cuanto a la diferencia de precio, trabajar con apalancamiento, otro concepto muy interesante, cómo hay gente que operaba lotes muy grandes con unas garantías muy pequeñitas. Total que bueno, a mí me empiezan a hablar y yo me lo creo todo. Como no tengo ningún tipo de conocimiento amplio acerca del asunto, yo simplemente todo lo que veo digo, madre mía, esto es la hostia. O sea, tengo que utilizar esta expresión porque digo, yo no sé si esto la gente no lo conoce, cómo es que no... Vamos, un poco por lo que entendí, era una forma muy fácil de generar ingresos pasivos. Claro, al parecer, pues no todo el mundo está dispuesto
a aprender acerca del tema ni a conocer cómo funcionan, y por miedo, por rechazo, la gente lo suele descartar. Por eso también uno de mis objetivos del podcast, sabéis que es un poco iluminar, porque yo en ese momento estaba absolutamente perdido. El caso es que tenía unos pequeños ahorros que ya me había interesado en ponerlos en algún producto de inversión, pero mediante el banco, las rentabilidades, imaginaros, una cartera de alguien de 20 años, pues 1.000, 2.000 euros no te van a ofrecer gran cosa. A lo sumo te dirán, vas a ganar un 1% anual, y como hemos comentado en otros capítulos, sabemos que ese 1% fácilmente va a ser disuelto por la inflación, por intereses y por una serie de gastos que vamos a tener en nuestro día a día. Y esta inversión en concreto, en Bot de Forex, os comento cómo funcionaba. Yo depositaba un capital y mediante un sistema informático se encargaba de hacer operaciones en divisas, en eurodólar, en dólar australiano contra dólar americano, libra yen, yen dólar, pues los diferentes pares de divisas. Este robot lo que hacía era que compraba cuando el precio iba a subir y vendía cuando el precio iba a bajar. Hasta aquí todo parecía muy sencillo. Las rentabilidades también parecían bastante sensatas, porque se estimaba un beneficio de un 10 a un 15% mensual. En mi cabeza, y si alguna vez os ha pasado, vais a ver que rápidamente os desaparecen de un plumazo los castillos en el aire, yo empecé a echar cuentas y dije, si invierto 1.000 euros un mes y genero un 10% de rentabilidad, ya estoy generando, ya tendría 100 euros de beneficio. Si al mes siguiente invierto 1.000 euros más y ya tengo 2.000 euros, el segundo mes estaría generando 200 euros de beneficio. Y el caso es que yo solo me fui montando el cuento de la lechera. Si alguno no lo conoce, este cuento dice que una mujer iba con su jarrón de leche pensando en que lo iba a vender, con lo que ganaba iba a comprar unas gallinas, con los huevos de las gallinas iba a tener beneficios para comprar una vaca, con la leche que le diese la vaca se iba a comprar una granja, y poco a poco ella iba montando su idea hasta que se tropieza, se le cae el jarrón de leche y al final ni gallinas, ni vacas, ni nada de nada. Pues a mí me sucedió un poco igual, que en mi cabeza empecé a dibujar un escenario ideal en el que si yo invertía una cantidad mensual y tenía un rendimiento mensual más o menos garantizado y más o menos bueno, al cabo de un año yo ya podía cerrar el chiringuito y vivir de esos ingresos. Gran error, ¿por qué? Porque yo confié y dije, voy a empezar con 1.000 euros, al final es la misma cantidad que perdí, y bueno, al menos fueron 1.000 euros y no fue mucho más, que ya sí que hubiese sido para tirarse de los pelos. Afortunadamente también era una cantidad de la que me podía desprender. Vivía con mis padres, más o menos tenía unos ingresos estables, y esos 1.000 euros no me suponían dejar de comer ni mucho menos. Entonces yo empecé con 1.000 euros y antes de que finalizase ese mismo mes ya lo había perdido. Durante los primeros días, la verdad que yo estaba en una nube. Porque un día tenía 20 euros de beneficio, otro día tenía 16 euros de beneficio, en fin, que iba teniendo resultados que mensualizados sí me podrían generar ese rendimiento. Igual, yo en ese estado no hacía nada más que pensar ya en qué iba a hacer cuando me retirase. Acordaros que mi cuento de la lechera estaba poco a poco tomando forma. Llegamos al momento de la gran caída. Y creo que si empecé con 1.000 euros, llegué a tener unos beneficios como de 1.120 euros, en torno a un 12% en apenas unos 10 días. Y claro, hasta ahí todo funcionaba genial. Todo iba como un tiro, no había ningún problema. Yo casi estaba pensando ya en el deportivo que me iba a comprar. Y una tarde, no se me olvidará, en concreto, seguía trabajando lógicamente como fisioterapeuta a domicilio. Tenía un paciente en Arroyomolinos y toda la volatilidad, todo el resultado de mi inversión, yo lo iba mirando a través de una aplicación.
para quien trabaje Forex lo conocerá, se llama MyFXBook y permite ir auditando o ir viendo cuentas auditadas, que es el estado del dinero que tienes en esa inversión en concreto. Pues la última vez lo miré antes de entrar a este paciente, porque encima yo estaba encantado, no hacía nada más que ver que mientras trabajaba tenía otra serie de ingresos y que esto iba fenomenal, solamente con 1.000 euros. Y la última vez que lo vi en 1120, entro a tratar al paciente, pues bueno, más o menos mis sesiones de trabajo duraban una hora, y al terminar vuelvo al coche, vuelvo a revisar mis inversiones, porque encima el resultado en ese momento pues te hace estar muy pendiente, parece que quieres pegar el pelotazo en un minuto y no todo es así de sencillo. Y pasó en esa hora pasé de tener 1.120 euros a tener 550. Después de 10 días generando ingresos cada prácticamente un par de horas, veo que en un rato que prácticamente he ido a tratar un paciente, me han desaparecido pues 500 euros o más de 500 euros de una cuenta. Es decir, un 50 y pico %. Claro, paso de estar en un estado de euforia absoluto a estar completamente desesperado y a estar completamente en shock, o sea, en un shock de no saber qué es lo que pasa. Total, que le escribo a este chico y le pregunto, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? Que de repente he visto que en mi cuenta hay 500 euros menos. Y porque era él, acordaros, yo no tenía ni idea, sabía lo básico, sabía lo que era una vela japonesa, sabía lo que era un poquito el Forex, sabía lo que era la compra y la venta, pero ni idea de cómo funcionaba el bot, ni de los indicadores que utilizaba. Y este chico me comenta, fue justo el día de Acción de Gracias, que ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que coincide por noviembre o diciembre, y por eso recuerdo que era finales de año. Y me dice, no, es que ha habido un fundamental muy fuerte, ha habido un momento de volatilidad extrema, todos los inversores americanos han empezado a perder dinero de sus cuentas. Y claro, yo en mi inocencia y en mi ignorancia dije, vaya, qué mala suerte, ¿no? Lo que he cosechado en 10 días se ha echado a perder en una hora. Y hasta aquel entonces él me tranquilizó un poco y me dijo, no te preocupes que esto se recupera. Y efectivamente, durante la próxima semana, esa cuenta que se quedó parada en 550 euros, empecé remontando otra vez. Y encima remontar de una forma increíble. Ya no me levantaba y veía 12 euros, 20 euros de beneficio al día, sino que empezaba a ganar al día 40, 50 euros. Y en parte me tranquilizó también. Me tranquilizó y pensaba, para mí ha sido un golpe, pero esto, si sigue a este ritmo, bueno, volvía a creerme el cuento de la lechera, y ya no iba a ser financieramente libre en un año. Si seguía a este ritmo, a lo mejor lo era hasta en 6 meses. Y el caso es que pasado esa semana, la cuenta se recuperó de nuevo de esos 500 euros a otra vez a los 1.000 euros. Estuvo como 2 o 3 días en un momento más o menos estable, en el que ni ganaba ni perdía. A lo mejor perdía 5 euros un día, ganaba 2 euros un día, y se mantenía en un proceso lateral, hasta que, si no recuerdo mal, pasaron 1 o 2 días más y otra vez mi cuenta, me levanté un día, pues no sé si era un lunes o un martes, y de repente veo una caída de esos 1.000 euros a 200 euros. Otra vez, no puede ser. ¿Qué ha pasado ahora? Acción de Gracias no es todos los días. Es imposible que el mercado haya quebrado tan rápidamente. El caso es que le escribí otra vez a este chico y me dijo que, bueno, pues en aquel momento el presidente era Donald Trump, que había dado una conferencia en la que había expuesto una serie de resultados que habían ido fatal y que nos habían afectado a todos. Al final, esa cuenta de los 200 euros ya no se consiguió remontar, bajó a 150, bajó a 110, bajó a 80 euros, bajó a 60,
y al final de los primeros 1.000 euros que yo invertí conseguí terminar con 1,20 €, o sea que al final prácticamente lo perdí todo, como se diría. Y hasta aquí es la historia. No os puedo contar un final feliz porque no lo hubo, pero sí los aprendizajes que me trajo. No sé si alguno se ha sentido identificado y le ha pasado algo igual, pero ahora quiero, después de este golpe, que afortunadamente lo pude llevar bien por mi situación económica entonces y personal, y eso me hizo aprender, ya me hizo recapacitar y ver que no es oro todo lo que reluce. ¿Y cuáles fueron algunos de esos aprendizajes que tuve después de una de esas primeras pérdidas? Os voy a destacar 3 en este capítulo que creo que fueron los más significativos. El primer aprendizaje de todos fue que no inviertas nunca capital que no estés dispuesto a perder. Esta es una de las cosas que me permitió restarle importancia al hecho de quebrar esta cuenta con bots de trading, gracias a, como venía comentando, que utilicé un dinero destinado a esas inversiones. Asumí el riesgo de que lo podía perder por completo. Luego la verdad que nunca te esperas que lo vayas a perder al 100%, pero estaba dispuesto a ello y no me supuso ningún quebradero de cabeza a la hora de tener que pensar cómo iba a pagar mis gastos o mis facturas a final de los siguientes meses. Entonces, si tenéis una cuenta exclusivamente dedicada a invertir, que sea con dinero del que no dependáis para costear los gastos básicos. La segunda lección fue la de asumir el control de tus inversiones, siempre en la medida que sea posible. Y aquí, salvo que te lo puedas permitir o estés absolutamente convencido del activo en el que vayas a trabajar, no delegues tu dinero. Porque encima una de las frases que utilizo en la cuenta de Instagram, Finanzas en un Ibiza, para quien no la haya seguido, es la de que nadie va a cuidar de tu dinero mejor que tú mismo. Independientemente de que a todos nos sentase mal o nos fuese mal que ese bot quebrase, a mí sinceramente lo que me dolió fue perder mis 1.000 euros. Ni si otro hubiese perdido 5.000 me daba igual. Si otro habría perdido 20.000 me daba igual. A mí me preocupaban principalmente mi capital. Entonces, siempre que puedas, asume el control de tus inversiones, porque encima, muy probablemente, si yo hubiese tenido algo más de conocimiento o experiencia y hubiese visto que mi cuenta en un momento dado, en una circunstancia en concreto, perdía 300 euros, hubiese cortado, no hubiese esperado a que un rebote en el mercado me hubiese vuelto a dar beneficios. A lo mejor hubiese sido más conservador y directamente habría pulsado el botón de parar, el stop loss, muchas veces como se conoce, ese cinturón de seguridad en las inversiones financieras, pues no hubiese dejado que esa cuenta se hubiese perdido por completo y a lo mejor lo hubiese detenido antes. ¿Qué es lo que pasa? Si no tienes el control de tu inversión, dependes de otra persona que no va a querer ese dinero como lo quieras tú. Y finalmente, la tercera y última conclusión es la de que conozcas el activo en el que vas a invertir. Como os decía, en mi caso me pilló muy verde, me pilló muy inexperto y yo todo lo que me contaban me lo creía, era posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a tener unos retornos del 15% mensual? El caso es que de haberlo sabido y si hubiese conocido los riesgos que asumía en esa inversión, pues oye, a lo mejor también la hubiese hecho, pero con otro planteamiento, con el planteamiento de que a lo mejor en vez de 1.000 euros tendría que haber invertido 100. Y bueno, si se hubiesen ido a las nubes, bienvenido sean, y si lo hubiese perdido incluso me podría haber dolido menos. Si por ejemplo vas a comprar en bolsa, sería muy interesante que conozcas el mercado, cómo fluctúa, qué tipo de activo es el que vas a operar, si es una acción de gran capitalización y va a tener movimientos de un 2 o un 3% diario, o sin embargo si vas a buscar una inversión más arriesgada y vas a ir a por un activo mucho más volátil,
saber si te vas a exponer a un 20% de pérdidas diarias, a un 80% de pérdidas diarias, o al revés, a un 50% de beneficio diario. Es importante que lo conozcas. Por ejemplo, y ya termino en este apartado de bolsa, aquí se conoce mucho dos tipos de activos. Uno son las blue chips, que son empresas muy grandes, muy capitalizadas y que generalmente son referencia en un sector y suelen ser grandes elefantes dentro del mundo financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que sus movimientos suelen fluctuar bastante menos. Entonces, para inversores conservadores suelen ser más interesantes que no operar en otros activos. De estos otros activos hay algunas otras acciones que son conocidas como pennies, y estas, a diferencia de las primeras, yo las llamo un poco más como los guepardos del mercado. ¿Por qué? Porque son activos mucho más volátiles, que a lo mejor te pueden generar un 50% diario o un 60% diario, y no es descabellado, pero hay que tener cuidado porque generalmente también te puedes comer rentabilidades negativas o riesgos mucho más grandes. Cambio de mercado y me voy al inmobiliario, y siguiendo la idea de que conozcas el activo en el que vas a invertir, alguien que se dedica a la compraventa de pisos va a estudiar detenidamente el barrio en el que va a comprar el piso, cómo son los vecinos de la vivienda que va a comprar, cuál es la constructora que ha llevado a cabo la reforma o la creación de esa vivienda, etcétera, etcétera. Simplemente, a lo mejor este último apartado, el de conocer el activo en el que vas a invertir, a mí me hizo profundizar un poco más en el mundo de las inversiones, porque como todo, me dolió, como le hubiese sucedido a cualquier persona, el perder ese dinero. No era dinero del que necesitaba para depender, pero siempre que te dan un golpe reaccionas. Parece que es ese pequeño toque de atención que te dice: espabila, que este es un mercado muy grande y como no tengas cuidado, los grandes tiburones te pueden llevar por delante. Sobre todo, me gustaría, para finalizar el episodio de hoy, que quedasen claras estas lecciones, sobre todo para no repetirlas. Lógicamente, ninguno está exento de que próximas inversiones vayan mal o que los resultados no sean los esperados, pero que al menos, como diría, ahora mismo no me acuerdo del autor, pero como diría uno de los grandes gurús financieros, es importante aprender de los errores, pero si son errores de los demás, mucho mejor. Así que recordad, no invirtáis capital que no estéis dispuestos a perder, asumir siempre que sea posible el control de vuestras inversiones y conocer el activo en el que vais a invertir. Si solamente os quedáis con esa conclusión y no tanto con la triste historia que os he tenido que contar hoy de esas pérdidas que tuve, para mí habrá sido más que suficiente. Nada más, nos vemos en los próximos capítulos, vendré con nuevas historias inversoras y espero que tengáis un gran día. Un abrazo fuerte, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao.